Y es momento de dar paso a nuestro siguiente conferencista. Él es el maestro Eduardo Arriola, con su conferencia Inteligencia Artificial en el Aula, Estrategias para Estudiantes. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Adelante. Buenas tardes. Gracias a todos por seguir aquí. Espero no agarrarlos ya muy cansados. Mi nombre es Eduardo Arriola y les voy a platicar un poco acerca de mi experiencia utilizando herramientas de inteligencia artificial en el aula y en mi labor docente, y también un poquito de lo que hago en investigación. Esta presentación tiene 3 objetivos principales. El primero es guiar a los estudiantes en el uso ético y responsable de estas herramientas, ¿sí? Con el propósito de mejorar su aprendizaje en diferentes áreas que vamos a ver más adelante. El segundo objetivo es evitar riesgos como la dependencia excesiva en este tipo de herramientas, evitar el plagio y evitar la pérdida de originalidad o la pérdida de esta voz propia que a veces tenemos y la perdemos por estar utilizando estas herramientas. Por último, voy a ofrecer algunas estrategias prácticas y ejemplos que al menos yo he utilizado, y con un poquito de suerte algunos de ellos no los van a conocer. Yo casi estoy seguro de que son más expertos que uno en la utilización de este tipo de herramientas. Bueno, las herramientas que seleccionamos para esta presentación pues puede ser básicamente cualquier modelo de lenguaje. Sin embargo, yo me voy a enfocar en el Grok IA, que es desarrollado por la empresa de Elon Musk, xAI, y pues el motivo es de que es de los más baratos, ¿no? Es de los más baratos y nos permite acceder a estas herramientas en su versión Pro. Sin embargo, podemos utilizar cualquier modelo de lenguaje sin ningún problema para elaborar cualquiera de las cosas que les voy a presentar aquí. Bueno, vamos a comenzar con los beneficios de la inteligencia artificial como una aliada en el aprendizaje. El primero es el apoyo personalizado, ya que como lo vimos ahorita con nuestras compañeras, nosotros podemos diseñar esos prompts o estas instrucciones y por medio de ellos decirle exactamente al modelo de lenguaje qué queremos que haga. Y en la medida que seamos capaces de generar prompts más bonitos, ¿sí? Más eficientes, ¿sí? Darle un buen contexto a la inteligencia de qué es lo que queremos, pues nos va a responder de forma mejor. Otro beneficio es que nos ahorra un montón de tiempo, ¿sí? Yo lo uso para automatizar algunas tareas repetitivas. He hecho muchos intentos de automatizar la revisión de trabajos y de ensayos. Todavía no estamos ahí, lamentablemente, ¿verdad? Pero vamos avanzando. También la corrección de textos, es una herramienta muy poderosa. Y la búsqueda inicial de información. Yo sé que ahorita nos dieron ejemplos de un montón de modelos de lenguaje y de herramientas que podemos utilizar para buscar X o Y, ¿sí? Pero, por ejemplo, los que usan ChatGPT, hay un GPT que se llama Scholar GPT que nos sirve para encontrar artículos, y un prompt que yo utilizo muy seguido es: hazme una lista de 20 artículos con los trabajos más citados de X tema. Y por ahí empiezo yo a hacer revisión de literatura. Otra cosa que también es un beneficio muy importante es el acceso a los recursos, ya que estas herramientas tienden a democratizar, ¿sí? El conocimiento, ¿sí? Prácticamente nos puede dar información rápida y de forma bien eficiente de cualquier tema acerca del cual estemos interesados. Pasamos a los riesgos del uso irresponsable de este tipo de herramientas. El primer riesgo que vemos en la escuela y que yo veo con mis alumnos es la dependencia excesiva. Hay veces que ya no sabemos escribir, si no le pregunto al ChatGPT, si no le digo escríbeme X, escríbeme Y, y pues esto va en detrimento de nuestras propias habilidades cognitivas, ¿sí? El chiste es desarrollar pensamiento crítico, ¿sí? El chiste es desarrollar pensamiento abstracto, y si nosotros agarramos esas tareas, ¿sí? Que están diseñadas para que nosotros generemos este tipo de pensamiento y se las transmitimos a la inteligencia artificial: escríbeme mi tarea, ¿no? Resuélveme mis ejercicios,
pues eso nos termina afectando, ¿no? Y genera dependencia excesiva. Segundo es el plagio, ¿sí? Entregar contenido generado por inteligencia artificial sin citarlo es considerado deshonestidad académica y la idea es no utilizarla tanto y cuando la utilizamos, escribir para qué la utilizamos, ¿sale? Privacidad de datos, algunas herramientas recopilan información personal y entonces es crucial, yo sé que a veces nos da un poquito de flojera, pero es crucial leer las políticas de privacidad de la herramienta que estemos utilizando. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay 1000 herramientas diferentes y no sabemos quién es el desarrollador, ¿sí? Y muchas veces no sabemos con quién están compartiendo nuestros datos y esos datos pueden ir desde nuestro correo electrónico hasta incluso las cosas que le estamos preguntando o los documentos que estamos compartiendo con estas herramientas. Otro riesgo es la pérdida de originalidad y esto pues tendemos a verlo los profesores cuando estamos revisando trabajos y resulta que hay 10 trabajos que tienen el mismo análisis, que tienen más o menos los mismos argumentos y manejan más o menos las mismas ideas. Entonces nos damos cuenta que pues hay varios estudiantes, hay una proporción importante de ellos que utilizan este tipo de herramientas para hacer la tarea, que no está mal siempre y cuando lo hagan de forma ética y responsable. Pasamos a buenas prácticas para el uso responsable de la inteligencia artificial. Bueno, precisamente esto se llama buenas prácticas porque yo creo que todavía no hay criterios bien establecidos acerca de cómo utilizarlas de forma que no socave nuestras habilidades como estudiantes, nuestras habilidades como profesores, nuestras habilidades como investigadores, ¿sí? Entonces, en medida que nosotros podamos generar estos criterios que nos van a ayudar a potenciar nuestras habilidades en todos estos rubros, ¿sí? Pues vamos a estar utilizando esto de forma mejor. Lo que no queremos es transmitir, va nuevamente, todas esas actividades que están diseñadas para que nosotros generemos criterios, para que nosotros generemos conocimiento, para que nosotros generemos pensamiento crítico. Bueno, entonces, buenas prácticas para el uso responsable de la inteligencia artificial. Hay que usarla como apoyo, no como reemplazo. Si bien lo mencionaron ahorita mis compañeras, es bien importante este punto. Por ejemplo, aquí podemos utilizar un modelo de lenguaje como el ChatGPT, como Gemini, como cualquier otro, para generar un esquema, pero escribir el texto final utilizando nuestras palabras, ¿sí? Otro que a lo mejor es un poquito más difícil de aplicar es dedicar tiempo a practicar nuestras habilidades sin estar dependiendo de estas herramientas, ¿sí? Hay un incentivo muy grande a utilizarlas puesto que nos facilitan la vida. Entonces ponernos esa restricción de no la voy a utilizar para ver si sí hacer las cosas a veces se dificulta y esto representa un reto para todos. Por último, bueno, tengo otras, es la segunda. Hay que citar correctamente. Por ejemplo, si utilicé el Grok para hacer X, Y o Z, yo tengo que ponerlo en algún lugar, ¿sí? Hay que incluir una nota. Por ejemplo, se usó Grok para generar ideas iniciales. Y dependiendo de qué estemos haciendo, por ejemplo, en ICSA usamos el formato APA para citar, pues citar el modelo de lenguaje que estemos usando, en el formato correcto. También hay que elegir herramientas seguras, con eso nos referimos a aquellas plataformas reconocidas y confiables. Y algo súper importante es verificar la información y no tomar siempre como cierto lo que nos está contestando un modelo de lenguaje. Cada vez son más fiables, cada vez se equivocan menos, sin embargo, todavía de repente nos cuentan una mentira y es tarea de nosotros y es responsabilidad nuestra, sobre todo como estudiantes, asegurarnos de que lo que nos está contestando es verídico, ¿sí? Bueno, por último, no hay que utilizar la misma sesión de chat para tratar diferentes temas. Esto es bien importante porque corremos un riesgo de confundir ahí a la inteligencia artificial con las primeras preguntas y luego con las nuevas. También cuando estamos trabajando con diferentes documentos, a lo mejor yo le doy un documento, hago 2, 3 preguntas de ese documento,
luego le doy un segundo documento, hago 2, 3 preguntas de ese segundo documento, luego le doy un tercer documento y luego la inteligencia artificial empieza a utilizar información del primero y segundo para darme respuestas del tercero. Entonces se empieza ahí a contaminar la información. A esto yo le llamo contaminación cruzada. Entonces, para evitar esto, súper recomendado hacer una sesión por tema y no andar mezclando temas en los mismos chats. Bueno, siguiente tema que yo considero que es bien importante para todos los que utilizamos inteligencia artificial en los procesos académicos es conocer sus limitantes. La primera es sesgos ideológicos y políticos. ¿Sí? Los modelos de lenguaje por diseño tienen sesgos. Si nosotros utilizamos un modelo de lenguaje que fue creado en Occidente, en América, pues va a tener sesgos ideológicos propios de nuestra cultura, de nuestra región, de nuestra política. Y lo mismo sucede con modelos de lenguaje que utilizan en Occidente. Por ejemplo, el DeepSeek, que es de China, tiene cierto sesgo ideológico que nosotros podemos comprobarlo muy fácilmente. Otra limitación es la posibilidad de obtener respuestas condicionadas, ya sea que sean influenciadas por los sesgos que ya mencionamos o por nosotros mismos al diseñar un prompt que a lo mejor no está bien diseñado y podemos hacer algo como por ejemplo decirle, oye, dime 10 cosas por las cuales es bueno comer carbohidratos. Y te da 10 puntos por los cuales es bueno o por qué los carbohidratos son buenos. ¿Sí? Pero podemos hacer otro prompt donde le decimos, dame 10 cosas acerca de las cuales o por las cuales comer carbohidratos es malo. Y nos genera otros 10 puntos y nos dice 10 cosas por las cuales los carbohidratos son malos, ¿no? Entonces depende de lo que le preguntemos, las respuestas que obtenemos, y hay que tener muy en cuenta que si creamos prompts que van en cierto sentido, la respuesta también va a ir en ese sentido. Otro que tengo aquí, que ya no he visto mucho, es la alucinación. Hay veces que preguntamos cosas y nos responde algo que es incorrecto, luego le decimos, oye, eso que me dijiste no es correcto, y luego nos dice, sí es cierto, espérate poquito, esto es, y resulta que es otra cosa que también es incorrecta, ¿no? Eso pasaba mucho cuando lo usábamos en matemáticas y ahorita ya ha avanzado mucho. Sin embargo, la inteligencia artificial tiende a ser menos confiable conforme el análisis que le estamos pidiendo se vuelve más complejo. Eso también es importante. También está el riesgo de generar respuestas sin utilizar el material brindado. Yo me di cuenta de esto cuando estaba trabajando con ciertos documentos que eran PDFs que estaban bloqueados. ¿Sí? Algunos de ellos no les puedes seleccionar el texto. ¿Sí? Y no podía entonces el modelo de lenguaje, que era en ese tiempo ChatGPT, no podía acceder a la información. Entonces le dábamos un prompt, le hacíamos una pregunta acerca del contenido del texto y me contestaba algo muy general. ¿Sí? Entonces yo me di cuenta que estaba utilizando los metadatos y el título del archivo para contestarme cosas acerca del tema, pero nunca cosas específicas del documento. Entonces hay que tomar en cuenta que hay veces que la inteligencia artificial no puede acceder al documento. Otra cosa es que el análisis de documentos es limitado muchas veces y no toma en cuenta las figuras, no toma en cuenta las tablas, y entonces el análisis se limita meramente al texto del documento. Muchas veces hay información bien importante en las figuras y en las tablas, y esto pues representa una limitante muy importante que hay que tener en cuenta. Otra cosa es que la probabilidad de obtener respuestas incorrectas aumenta conforme la conversación se vuelve más larga. ¿Sí? Entonces hay que pensar muy bien qué le vamos a preguntar y no hacerle muchas preguntas para no confundirlo prácticamente. Entonces el gran reto en el aula, ¿sí? Y en la academia es, pues bueno, es bien tentador. Hay un incentivo muy grande a ahorrarnos un montón de tiempo utilizando estas herramientas. Y podemos delegar, aquí dice, incluso las tareas que requieren el pensamiento abstracto, las tareas que requieren el pensamiento crítico. Sin embargo, si agarramos esas tareas y se las pasamos a la inteligencia artificial, pues esto se considera poco ético, ya que nos afecta de forma pues negativa, nos socava nuestro aprendizaje. ¿Sí? Entonces, es responsabilidad
de ustedes como estudiantes seleccionar cuidadosamente cuáles actividades le van a pasar a la inteligencia artificial y cuáles no. La idea aquí es que ustedes decidan, ¿sí?, cuáles utilidades potencian su aprendizaje y cuáles lo socavan, y esas no las utilicen. Es decir, no utilicen muchos atajos, ¿sí? Y bueno, esto lo vemos profesores y estudiantes, ¿no? Y hay veces que cuesta un poquito decir, bueno, el camino es el obstáculo, ¿no? Y no le voy a decir a la inteligencia artificial, dame un resumen y lo copy-pasteo y le pongo mi nombre, porque eso no es ético y tampoco es responsable. Vamos a pasar a los ejemplos prácticos que yo sé que muchos de ustedes la utilizan o la han utilizado para lo que les voy a presentar ahorita. La idea es que si ven algo ahí que no habían hecho, se les prende el foco, agarren un poquito de inspiración y creen ustedes maneras novedosas de utilizar estos modelos de lenguaje. Por ejemplo, utilizar un modelo de lenguaje para obtener explicaciones rápidas de conceptos complejos. Esto es muy básico, ¿no? Por ejemplo, aquí utilicé Grok para que me explicara de forma sencilla el concepto de heterocedasticidad, que es un concepto que se ve en econometría, y la primera vez que nos topamos este concepto, primero pues trabalenguas, segundo ya lo leí, no le entendí, tercero ya lo volví a leer, no le entendí, ya le pregunté a Grok, no le entendí. Entonces podemos decirle, oye, pero explícamelo más fácil, y más fácil, y más fácil, hasta que tengamos más o menos un entendimiento, regresemos a la explicación original y poco a poco vayamos entendiendo estos conceptos. Otro ejemplo es utilizar un modelo de lenguaje como ChatGPT, Gemini, en este caso estoy utilizando Grok, pero para mejorar la escritura y hacer auditoría de redacción, ¿sí? Por ejemplo, esto que tengo aquí es un texto que traduje bien rápido, ¿no? Dije, voy a traducirlo, voy a escribirlo así y luego voy a preguntarle a Grok, voy a decirle que me dé algunos tips para poder mejorarlo, ¿no? Entonces, si lo leen así, todo lo que está con rojito es partes del texto que terminaron siendo modificadas. Sí, es un texto que habla acerca de la frontera, pero si se fijan, dice la noción de la frontera, yo no lo percibí hasta que Grok me dijo, oye, bórrale una la. Ya, ok, ¿no? Pero bueno, para no quitar mucho tiempo, ¿qué le dije? Lo que viene, el primer renglón es lo que le dije. Dame recomendaciones para mejorar la redacción del siguiente párrafo. Ese es el obstáculo, no es el atajo. El atajo es mejora la redacción de mi texto. Copy-paste en mi documento, es mi idea. Yo la escribí, Grok me la redactó y me la regresó. Bueno, ese es el atajo. ¿Sí? El obstáculo es, dame recomendaciones para que yo lo mejore, ¿sale? Entonces me dijo, primero hay que evitar repeticiones y redundancias, la frase, la noción de la frontera, ahí está repetido la dos veces, luego me dice la expresión, ser considerada como una mera frontera territorial, a ser concebida como, pues simplifícala, está medio rebuscada esa idea. Me dijo también, ¿qué te parece si mejoras la cohesión y la fluidez? Y pues me va dando ejemplos, ¿sí? O diferentes opciones de las cuales yo puedo elegir cuál me gusta más. ¿Sí? El chiste de pedir recomendaciones es que nosotros podemos decir esto sí, esto no. Y nosotros entonces vamos construyendo algo más propio, ¿sale? Nos dice también, oye, la claridad en la cita, por ejemplo aquí Grok me dice, estos dos autores, pues está bien la cita, pero puedes a lo mejor integrarlos. Y yo creo que quería algo como, algunos autores como fulano y mangano expresan que la frontera, bla, 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 bla. Sin embargo, pues yo aquí no le hice caso. Yo dije, no, me gusta mi cita así como está y así la voy a dejar, ¿sale? También me dice que hay que ajustar el tono y la precisión léxica. Me hace un montón de cosas, me hace un montón ahí de sugerencias. Y al final, esto fue con lo que me quedé. Lo que está con amarillito fue lo que cambié. Y pues lo que no está subrayado se quedó, así se quedó. Entonces, yo creo que se lee mucho mejor, mucho más fluido y haciendo cambios mínimos, tomando en cuenta algunas recomendaciones y otras no, sin cambiar la originalidad del texto, ¿sí? O el estilo del autor, en este caso
pues mi traducción original, ¿no? Dice, la noción de la frontera ha evolucionado desde una simple delimitación territorial a ser concebida como un espacio dinámico, moldeado por procesos sociales, transitada por flujos de personas, bienes, capital e ideas. En este contexto, las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez se destacan como espacios clave que nos permiten observar los procesos de globalización, la integración económica y las dinámicas transnacionales, que yo creo que se lee bonito, ¿sí? Al menos mejor que como estaba hecho al principio. Otro ejemplo, y yo creo que también lo utilizan mucho, ¿sí? Y es bien poderoso, sobre todo cuando estamos aprendiendo matemáticas, ¿sí? Le dije, oye, necesito ayuda en cálculo diferencial, es el contexto, porque también hay una fórmula de la potencia para cálculo integral. Entonces, no. Explícame la fórmula de la potencia y en el contexto del cálculo diferencial. Entonces ahí me pone la fórmula de la potencia, una explicación paso a paso y también una serie de ejemplos, que no los puse todos, pero hay un montón de ejemplos ahí, ¿no? Entonces, lo podemos utilizar para aprender matemáticas, por ejemplo, de una forma muy, muy eficiente, ya que le decimos, tengo una duda en esto, y nos ayuda rápidamente a resolverla. Otro ejemplo es generar referencias bibliográficas, y esto yo lo uso todo el tiempo, ¿sí? Ya vimos que hay herramientas donde ahí están las referencias, incluso en Google Scholar ahí podemos encontrar la referencia ya hecha, ¿no? Pero hay veces que trabajamos con libros y el libro no lo encontramos, y algo que utilizo yo mucho es lo siguiente. Ayúdame a generar la referencia en formato APA7 del siguiente artículo y le pongo un screenshot y se lo doy. Normalmente queremos que el screenshot sea la hoja legal, ¿sí? La hoja legal del libro, y entonces pues el modelo lo lee y en este caso me genera la siguiente referencia. Ya hice algunos cambios muy pequeños y ya esto es una referencia que yo puedo utilizar para poner ahí en mi apartado de referencias o de bibliografía. Otro ejemplo, y me gustó mucho porque como que tuve ahí un momento de claridad mientras lo estaba haciendo precisamente para esta presentación, y es mejorar diagramas y figuras. Yo había tenido, o lo había utilizado para mejorar un diagrama, y le dije, pues a ver qué onda, le subo la foto, ayúdame a mejorarla. Y me dio indicaciones de cómo mejorarla y me quedé muy sorprendido. Y dije, vamos a hacer lo mismo para generar un ejemplo para la presentación de ahorita, ¿no? Entonces, estaba haciendo un diagrama del ciclo del agua, algo muy, muy sencillo. Y le dije, dame recomendaciones para mejorarlo. Entonces estaba ahí peleándome con el editor de imágenes de Google. Y del lado izquierdo vemos una montañita y todo. Eso no lo hice yo, es como un sticker que me encontré, se lo puse, traté de dibujar ahí alrededor de ello. Evidentemente, pues no soy diseñador. Entonces me da las siguientes recomendaciones. Primero dice, claridad de etiquetas. Y esta la dejé aquí porque es una recomendación rara, ¿sí? Usa términos en un solo idioma. Me está diciendo, no mezcles español e inglés. A lo que yo dije, mi diagrama no tiene texto, ¿sí? Entonces es como un ejemplo ahí de una alucinacioncilla que tuvo, ¿no? Bueno, o a lo mejor la recomendación es, si vas a escribir, no escribas en español y luego en inglés, por algún motivo. Bueno, dice, las flechas que tienes ahí indican dirección, pero pueden mejorarse. Por ejemplo, ponle agua cae como precipitación, vapor sube como evaporación. Buena recomendación. Usa colores distintivos, ponle más detalles como iconos, pequeñas ilustraciones, gotas de agua, ponle el sol. Todo esto me parece bien. Distribuye equilibradamente los elementos de tu diagrama. Todo perfecto. Ponle un título. Ah, muy bien. Luego se me ocurrió que podía darle mi diagrama y decirle, pues mejóralo tú. Y le dije, oye, pues tengo esta foto, está toda fea, ¿por qué no me ayudas a mejorarla? Entonces me genera esta imagen que está basada en lo que yo le había alimentado, ¿no? Que me parece a mí que está mucho mejor. Ahí están todavía mis nubes medio feas, pero todo lo demás, una mejora pues importante, ¿no? Miren. Sí lo mejoró bastante. Entonces ya tomé en cuenta las indicaciones y pues ya le puse las flechitas, le puse ahí las etiquetas y le puse el título, y creo que este diagrama está mucho mejor que como empezamos, ¿no?
Entonces, podemos utilizarla para que nos ayude a generar diagramas, para que nos ayude a que nuestra tabla se lea mejor, para que nos ayude a organizar la información de mi tablita o de cualquier elemento gráfico, ¿sí? Otra que ya vimos es, por ejemplo, generar imágenes para la presentación. Si bien generamos el diagrama anterior, pues bueno, le dije, ayúdame a generar imágenes para esta presentación. Me puso esa imagen que está ahí. Y algo importante cuando estamos utilizando modelos de lenguajes es que los modelos de lenguajes no entienden español, sino más bien todo lo que le ponemos lo traducen al inglés y luego esa traducción de tu prompt lo utiliza para responder, luego te responde en inglés, te lo traduce al español y luego te le da. Entonces hay cosas que se pierden en la traducción y bueno, precisamente por eso me generó la imagen y me tradujo el título al inglés, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Si queremos minimizar el riesgo de que nos entienda mal, pues hay que escribirle en inglés por lo pronto. Estas son otras imágenes que generó ahí el Grok en este caso para una presentación como esta. Las primeras dos le puse algo como estudiantes utilizando modelos de lenguaje en su proceso de aprendizaje. Y me generó esas dos imágenes, pues ahí están. Las otras dos le puse docentes utilizando modelos de lenguaje, ¿sí? En su labor docente. Ya me generó las otras dos. No quise perder mucho tiempo en esto porque puedo decirle, oye, la cuarta imagen debería estar la computadora volteando para el otro lado. No, lo dejé así como me lo dio. Y me parece que está bastante bien. Entonces, para cerrar, jóvenes, si utilizamos herramientas de inteligencia artificial para elaborar un trabajo, un informe o una investigación, siempre debemos mencionarlo en el texto. Yo creo que ese es un buen criterio para empezar, ¿sí?, a crear lineamientos para la correcta utilización de este tipo de herramientas en el quehacer docente, en el quehacer académico como estudiantes y en la investigación. Un ejemplo de esto, para un artículo que escribimos recientemente, pues pusimos en la sección de consideraciones precisamente esto. Elaboramos este artículo, utilizamos modelos de lenguaje, utilizamos ChatGPT en su versión 4.0 para hacer algo, utilizamos Grok para hacer auditoría de la redacción, y utilizamos herramientas de inteligencia artificial como las que nos presentaron ahorita nuestras compañeras para encontrar y revisar literatura, destacando dos de ellas, uno que es Connected Papers y otro que es ELICIT. Pero lo importante de este artículo, que ni siquiera es el tema de hoy, es que este artículo se diseñó con una metodología asistida por inteligencia artificial. Entonces, tuvimos la idea de utilizar estos modelos de lenguaje para hacer las cosas en las que son muy buenos. Uno es generar contenido y dos es analizar contenido. Entonces, les platico un poquito. Teníamos una serie de entrevistas. Estas entrevistas ya las conocíamos y eso es bien importante. Las leímos, las transcribimos, utilizamos otras herramientas que no son de inteligencia artificial. Hay un programa que se llama Atlas-T. Estuvimos generando códigos y empecé a buscar literatura acerca de, bueno, ¿para qué puedo utilizar inteligencia artificial para análisis de contenido? Y había mucha literatura acerca de investigadores que lo usan para codificar entrevistas y utilizar esos códigos en Atlas-T. Ahora, lo que nosotros queríamos era identificar si las entrevistas tenían ciertas características que nos interesaban. Y yo empecé con la idea de generar códigos para Atlas-T utilizando la inteligencia artificial. Previo a esto yo ya había generado códigos para estas entrevistas, entonces estaba muy familiarizado con ellas. No fue como que le pregunté cosas, me dijo mentiras y no me di cuenta. De hecho, el análisis tiene como un 70% de cosas que sí le atinó y como un 30% de cosas que se las inventó. Entonces, tiene todavía mucha importancia el análisis humano, incluso cuando nos estamos apoyando de herramientas de la inteligencia artificial. Bueno, entonces hicimos unos prompts y le instruimos a la inteligencia artificial que buscara ciertas características en las entrevistas, ¿sí?
Y al estar batallando con este documento, pues generé algunos de los criterios que les vine a compartir hoy. Cuando mezclamos entrevistas, se reboruja, te contesta de la primera entrevista, cosas de la segunda, cosas de la tercera. Entonces tratamos de utilizar una sesión diferente para cada entrevista para asegurarnos de que utilizara la información de esa entrevista, solamente de esa, para contestar cosas de esa entrevista y no las demás. Entonces ahí mitigamos el riesgo de contaminación cruzada. Luego también había una entrevista que estaba bloqueada por alguna razón, circunstancia, y nos decía puras loqueras. Entonces la tuvimos que transcribir y volvérsela a dar en una versión que no estuviera bloqueada y ya pudimos empezar a trabajar. Pero bueno, la idea aquí es pues mostrar que esta herramienta va a empezar a ser más utilizada por docentes, por estudiantes, por investigadores, y ya se está utilizando actualmente para muchas otras cosas. La presentación anterior vimos que incluso para nuestra seguridad. Entonces, jóvenes, por último, si quiero que se vayan con algo, es con lo siguiente. Hay que prepararnos todos para utilizar las inteligencias artificiales, las herramientas de IA, pero para potenciar nuestro trabajo, no para que hagan el trabajo por nosotros. Hay una razón bien importante, es la siguiente. A veces tenemos el miedo de que lo que estemos estudiando vaya a desaparecer o vaya a ser sustituido por algún proceso de inteligencia artificial, o va a haber una persona metiendo prompts y va a ser el trabajo de 100 personas. Bueno, podemos decir que en cierto grado sí va a suceder esto, pero nunca van a poder sustituir al humano en este proceso. ¿Por qué? Cuando nosotros utilizamos estas herramientas y le damos instrucciones para que hagan X o Y, estas cosas de repente fallan. Nunca van a tener 100% de respuestas correctas. A lo mejor 99.9 y de repente generas un prompt que borra la base de datos, ¿no? Entonces, necesitamos al humano para que se asegure de que no te borre la base de datos, ¿sí? De que no te invente algo y luego tú lo presentas como propio. Entonces, nosotros como humanos nunca vamos a poder transferirle la responsabilidad. Esa es nuestra, ¿sí? Entonces, responsabilidad de todos nosotros utilizarla de forma ética, ¿sí? El ChatGPT no se gradúa de la universidad, nos graduamos nosotros, ¿sí? Al final del día salimos a mercado laboral y competimos con otras personas. Entonces piensen qué clase de profesionales quieren ser. ¿Los que delegan el trabajo o los que potencian su trabajo a través de estas herramientas? Muchas gracias.